Continuando con nuestra reflexión trinitaria, una vez visto el Concilio de Constantinopla como magisterio oficial de la Iglesia, en donde se reconoce ya la divinidad, bueno, se reafirma la divinidad de Cristo, que ya se había dado en el Concilio de Nicea, y ahora su humanidad plena con el Concilio de Constantinopla, y por supuesto hablando de la Trinidad, el Espíritu Santo reafirmado como Dios. Esto, bueno, pues ya queda como magisterio oficial, el arrianismo empieza a ser un tanto erradicado, pero sobre todo en donde no queda muy radicado es en la parte de África. Y entonces podemos ver nosotros, pasando del contexto de los padres orientales, de los padres griegos, podremos decir, pasamos al ámbito de los latinos. Y entonces en el ámbito latino va a seguir la reflexión trinitaria, claro, ¿verdad? Para tratar de responder a las situaciones que se van viviendo. Y de manera especial nos tenemos que centrar en San Agustín, quien va a tener que enfrentar sobre todo a los arrianos, que siguen existiendo en sus territorios y en la que ellos siguen reafirmando el arrianismo como tal. El arrianismo no fue radicado totalmente en África. Como hemos dicho, África es un lugar especial, complicado en cuanto a su cultura, en cuanto a su manera de relacionarse. Entonces, en África encontramos nuevamente el arrianismo. Hay varias obras que San Agustín va a escribir contra los arrianos, tratando de defender la divinidad de Cristo y reafirmar su postura. Sin embargo, la obra principal sobre esto, y no solo sobre contra el arrianismo, sino delante del misterio trinitario, pues es su obra De Trinitate, que es una obra fundamental, podemos ver nosotros, dentro del pensamiento de San Agustín, una obra central, junto con otras, claro. Pero hablando del misterio trinitario, pues no podemos dejar de lado esta obra que es muy importante. La obra de Trinitate tarda 20 años en componerla, ¿no? No es que la componga, la escriba de un día para otro, ¿no? Sino tarda 20 años con diversas interrupciones. Él mismo lo va narrando en las retractaciones. Él mismo va diciendo que es una obra que va tomando tiempo. Y no se publica, ¿verdad? Hasta que está convencido de que está bien escrito, porque evidentemente es una obra que trata de abordar el misterio de Dios y que ciertamente San Agustín tiene que tratar de entender este misterio. Obviamente él, para tratar de profundizar en este misterio de la Trinidad, pues él va a leer a autores latinos que son fundamentales para ver precisamente las definiciones de divinidad del Hijo, del Espíritu Santo, de la unidad, de sustancia divina, de la sustancia divina entre las personas, la noción de la persona divina, para tratar de hacerlo bien. Y por lo tanto él va a tratar en esta obra de precisar bien un lenguaje, de tratar los temas no de manera superficial, sino de manera honda, profunda. Él mismo dice que los motivos teológicos para escribir esto son tres. Él dice, son tres cosas fundamentales. La primera de ellas, dice, es la contemplación de la creación que lleva a Dios. O sea, uno de los elementos, conocer el misterio de Dios implica que viendo la creación nos debe de llevar a Dios. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, dice él, que no es posible entender a Dios si no se cree. Entonces, a lo largo de la obra de Trinitate también va a ser ver precisamente la importancia de la fe dentro del estudio de Dios, de la naturaleza de Dios. No podemos llegar a Dios ni conocer el misterio de Dios, ¿verdad? Si no somos capaces de profundizar en esto. Y finalmente escribe la obra de Trinitate para proteger la fe de los errores, de las herejías que en aquel momento estaban. Y estos errores son, en primer lugar, los arrianos, el arrianismo, que supone un diteísmo o una triada de dioses, ¿no? O sea, o decir que hay un dios y dos criaturas, etcétera. Entonces, primero que nada, los arrianos. En segundo lugar, para corregir el pensamiento de Mario Victorino. Mario Victorino, pues, es un autor de la época de los padres de la iglesia que le toca afrontar el problema del arrianismo. Es un autor no muy conocido, ciertamente, pero es un autor importante en el pensamiento de San Agustín. Una de las fuentes de San Agustín es Mario Victorino, y durante mucho tiempo él refiere a muchos de sus escritos. Sin embargo, cuando se toca el tema de la Trinidad, porque Mario Victorino trata de defender precisamente delante de los arrianos esta situación, ver que verdaderamente el Hijo de Dios, utiliza algunas expresiones inequívocas que a en su momento San Agustín lo convencieron en su juventud, pero ahora que escribe esta obra del de Trinitate trata de decir que no están bien, que son errores que está tomando Mario Victorino. Entonces obviamente lo deja de lado. Y finalmente otro error es la razón, los límites de la razón. Ver que la razón tiene sus límites,
pero que a pesar de eso podemos profundizar en el misterio de Dios. Para ir desarrollando su obra de Trinitate, pues va a tomar efectivamente desde varios elementos ontológicos, ¿verdad? Porque es algo fundamental para tratar de entender el misterio de Dios. Entonces va a tomar los términos de inmutable, eterno, incorpóreo, que son fundamentales para entender el misterio de Dios y por supuesto adentrarse en el misterio trinitario. Por eso dice, es muy importante tomar estos términos y evitar ver en Dios elementos como un cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo, ni es una criatura, que finalmente Dios trasciende toda la creación. Entonces podemos ver nosotros que el libro de Trinitate efectivamente lo podemos dividir en dos partes fundamentales. Podemos decir que del libro primero al libro octavo es el fundamento bíblico en general, ¿no? Y entonces, del primer libro al libro séptimo sería el fundamento bíblico. Y del libro octavo al libro 15, la reflexión sobre la semejanza trinitaria en la creación. Esos serían como los dos grandes bloques que podríamos nosotros distinguir. Tenemos aquí un pequeño esquema de cómo podemos dividir entonces la obra del De Trinitate. Decíamos, del libro 1 al séptimo está el fundamento bíblico. Y del libro 8 al 15, la semejanza de la Trinidad en la creación, cómo la creación puede ayudarnos a acercarnos al misterio trinitario. De aquí podemos ver entonces una subdivisión. De la primera parte, el fundamento bíblico, podemos ver entonces arriba, ¿no? Del libro 1 al libro 4, la misión trinitaria, es decir, cómo va actuando la Trinidad y entonces acercarnos al misterio trinitario. Y luego del libro quinto al libro séptimo, el lenguaje teológico. Más o menos San Agustín trata de aproximarse a cómo hablar del misterio trinitario, cómo acercarnos a este misterio, usar un lenguaje adecuado. Teniendo ya entonces la base bíblica, viendo cómo actúa la Trinidad, teniendo como una base del lenguaje, entonces viene la segunda parte sobre la semejanza de la Trinidad en la creación. Es decir, decíamos, cómo la creación misma nos va ayudando a esto. En primer lugar, del libro octavo al libro décimo se nos presenta el tema de la analogía para poder conocer a la Trinidad. Y estos son capítulos claves para el misterio trinitario, de un gran aporte de parte de San Agustín. Y finalmente, la última reflexión, que es un poco más antropológica, del libro 11 al libro 15, cómo se ve el misterio de la Trinidad en el hombre. Ese de ahí se supone que es un hombre, ¿eh? Entonces, ¿cómo se ve el misterio trinitario desde el hombre? Y cómo entonces el hombre, si es imagen y semejanza, entonces quiere decir que tiene la imagen y la semejanza del Dios trino. Y entonces va a ser toda una reflexión sobre esto, ¿no? Entonces tenemos aquí, en general, pues un pequeño esquema que nos habla precisamente sobre esta obra del De Trinitate.